más aquí a APEC Televisión, a la hora del abogado. Hoy es un día muy especial. Hoy tenemos la presencia de un pionero en el derecho, una persona que fue realmente disruptora en las ciencias jurídicas. Es una persona para dar algunas pautas a nuestros amigos que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, que es doctor en Derecho en la Universidad de San Marcos, es magíster en Derecho Empresarial, abogado, y cultiva una ciencia muy especial, que es el Derecho Informático, el Derecho Digital. Nos va a contar un poco lo que se viene en el futuro. Tiene publicaciones e investigaciones muy destacadas, y en el ámbito específico de la firma digital, la identidad digital, por ejemplo, que es una de sus áreas que él practica, que él ejerce vivamente, la ciberseguridad y otros puntos que va a dejar enganchada a nuestra teleaudiencia. Doctor Julio Núñez, ¿cómo está? Bienvenido a la hora del abogado. Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir en este momento en el cual se ha acrecentado la transformación digital y la vinculación de la tecnología y la abogacía se hace evidente. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a la primera parte de esta nota, esta entrevista. Primero a averiguar, a conocer, él es muy conocido en un gran sector de la abogacía peruana, pero en otros sectores, pues, como es una disciplina innovadora, no lo conocen necesariamente. Julio, ¿por qué decides ir a estudiar Derecho? ¿Por qué estudiar Derecho y no otra vocación por otra área de la ciencia del saber? Nos lleva a la justicia a hacer respetar todas aquellas facultades que tenemos en cualquier sociedad, y con el cambio de la tecnología, la sociedad se ha inmerso dentro de una transformación en donde los derechos también se exigen y se hacen respetar en Internet, en los medios electrónicos. Yo creo que puede ejercer en toda sociedad, en toda realidad global. Y creo que el tema de la protección de datos personales, de la certificado digital, el gobierno digital y otros temas de actualidad son constante interés para todas las personas y para quienes el abogado debe servir. Yo creo que el derecho es un hito muy importante para lograr la justicia y logros dentro de la sociedad. Correcto. Dios mío, ese deseo de vivir la justicia. La justicia, ok. El deseo de ejercer y vivir la justicia. Y en tu caso en particular, ¿hubo un profesor, un abogado mayor, una persona específica que de alguna manera te inculcó para escoger la carrera de abogacía? Sí, yo creo que yo tuve mucho que ver desde el colegio el tema de Historias de un juez de Domingo García Rada, que básicamente me motivó para seguir la carrera, y en la facultad al doctor Carlos Torres y Torres Lara, con el cual hemos tener una relación bastante directa, porque fui su alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, y posteriormente fue miembro de mi jurado de mi tesis de bachiller, que fue sobre la protección adecuada del software, en el año 1988. ¿Y tu inquietud por la investigación, tu inquietud en particular por esta vocación indesmayable de enseñar? ¿Me escuchaste? Creo que se cortó un poco. Sí. A ver, decía, tu vocación indesmayable por investigar y tu vocación indesmayable por enseñar. Esa vocación casi ininterrumpida de enseñar. Sí, ya llevamos 30 años en la docencia universitaria. Empezamos en agosto del año 90, informática jurídica en la Facultad de Lima. Posteriormente, en el año 93, empezamos la cátedra de Derecho Informático, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Poco tiempo después iniciamos la cátedra de Legislación, Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Lima.
y así sucesivamente hemos estado siempre vinculados a la docencia ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy, que soy profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías. Así es, en la Universidad ENSAL. Comenzaremos un poco con tu materia, no necesariamente los abogados que nos sintonizan aquí en nuestro programa en APEC Televisión tiene que ser familiarizado con estos temas, pero ¿podría decirnos qué cosa es esto de la identidad digital, Julio? La identidad digital es el conjunto de atributos que se determinan a una persona, que permiten determinar que la persona es quien dice ser, y puede verificarse su identidad a través de medios electrónicos adecuados y evitar la suplantación de identidad y el uso fraudulento de múltiples identidades. Creemos que si se quiere dar seguridad jurídica tanto al comercio electrónico como al gobierno digital, debe fortalecerse la identidad digital y poder hacer que las personas ejerzan sus derechos y obligaciones, disminuyendo los riesgos y fortaleciendo la seguridad en todas sus transacciones electrónicas. Correcto, entonces primero que yo diga que soy quien soy, ¿no es cierto? Estamos viendo un caso público que choca un poco con la política, que de una persona que cambió sus nombres inclusive y tuvo problemas por el tema de la identidad. Es más, tengo entendido que la RENIEC, cuando hay este tipo de casos, no solamente en este sentido aludido, sino hay personas que tienen doble identidad, inicia un procedimiento judicial. ¿Es esto cierto? Sí, RENIEC, en base al DNI electrónico, al registro de personas naturales, puede detectar a aquellas personas que quieren hacer uso de 2, 3, 4 identidades a la vez y les inicia las acciones legales respectivas. Pero lo que se logra sobre todo es proteger a la sociedad contra un uso indebido de la identidad. Hay personas que si teniendo doble identidad o triple identidad pueden casarse, pueden celebrar contratos o pueden generar obligaciones que después no van a cumplir. El poderlos detectar evita estos ilícitos y disminuye el riesgo en la sociedad. Correcto, correcto. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muy claro. Como tus textos, que seguramente ahora veremos algunos de ellos. Junto con esto, tenemos en el Perú, a nivel de América Latina, Julio, señálame si se escucha bien, el tema de las firmas digitales y los certificados digitales. Primero quisiera preguntarte por qué no tiene un uso común, por qué los abogados tenemos que seguir y los funcionarios públicos en su mayoría con la firma tradicional. ¿Qué es esto de manera concreta de la firma digital y por qué no hay una evolución en su uso? La firma digital es una especie de firma electrónica que utiliza lo que llamamos una criptografía simétrica, o sea, un cifrado de clave privada y clave pública que se basa en un certificado digital y que permite sustituir y tener la identificación que una firma manuscrita. En otras palabras, utilizamos un software de firma digital, un certificado digital, por ejemplo, el DNI electrónico, convertimos el documento en PDF y lo firmamos haciendo un clic, haciendo uso de la firma digital. Este comprueba en forma indubitable la identidad de la persona y que está manifestando su voluntad en medio electrónico. Se ha querido divulgar y fomentar el uso de las firmas y certificados digitales porque dan seguridad jurídica, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde hay aislamiento social y donde se requiere poder utilizar estos medios. Por ejemplo, me tocó firmar contratos o declaraciones y me pedían mi firma manuscrita. Entonces yo ponía mi firma digital con mi DNI electrónico y le decía que conforme la ley 27269 sustituye a la firma manuscrita para todos los efectos legales y debe ser aceptada por mandato de ley. Y esto ha sido aceptado y ahora con la mesa de partes virtual, con el expediente judicial electrónico y con los actos incivibles en la UNAR y otros aspectos que han evolucionado en esta pandemia con las normas jurídicas que se han dado, su uso se hace indispensable. Se hace indispensable, claro, pero digamos, muchos de los abogados, muchos de los operadores del derecho no necesariamente conocen de esta bondad que, como explicas bien, se ha dado en el Perú a través de una ley especial, porque se dio junto, si no recuerdo mal,
el caso de los certificados y firmas electrónicas con los delitos informáticos, que hablaremos dentro de un momento. Pero ¿por qué crees que no ha tenido la difusión que debería? ¿Por qué, digamos, un abogado? ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de los notarios, que sería muy importante, no se ha difundido la firma digital? El caso de los abogados y los notarios en particular. Yo creo que el tema tiene que ver mucho con la formación y la capacitación en las universidades, con los cursos de Derecho de Nuevas Tecnologías, con el curso de Derecho Informático y el LegalTech, que incida en el uso de esta tecnología para todas las áreas del derecho, que va desde el derecho comercial, derecho civil, derecho notarial. La SUNAT ha dado resoluciones recientemente que ha ampliado los actos inscribibles utilizando firma digital el notario, para lo cual se establece, por ejemplo, el tema de poderes, de constitución de empresas en línea, puede hacerse uso de la firma digital del notario, que conforme al artículo 24 de la ley de notariado, puede utilizar firmas y certificados digitales del notario para dar fe pública. Entonces, en la norma está, y la ley 27269 permite que para cualquier otro acto, privado o público, pueda utilizarse la firma y certificados digitales sustituyendo la firma manuscrita, ¿no? Y esto es ya una realidad. Hay la seguridad tanto técnica como jurídica que garantice y respalde el uso de la tecnología, y yo creo que es cuestión de difusión y de que mis colegas vean la utilidad práctica de utilizar estos software, estos sistemas que son sencillos de usar y que tienen todo un respaldo tecnológico detrás y un marco legal vigente que respalda para poder después hacerlo valer ante los tribunales o ante cualquier autoridad, porque tiene pleno valor probatorio también conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Claro, en esa medida en que haya mayor difusión y haya mejor capacitación, en esa medida va a tener una aplicación práctica, que es ahí donde exactamente has dado en el talón de Aquiles. Dime Julio, querido Julio, digamos, de manera puntual, has mencionado que hay un error en la formación. Así, de manera genérica, las facultades de derecho, excepto el caso de SAN y por ahí otras más, no forman en derecho digital, no forman en derecho informático. ¿Es una rama que está un poco olvidada? Sí, yo creo que es necesario darle el peso que debe tener en este mundo digitalizado. El derecho digital es una disciplina que complementa a todas las otras y que permite su uso adecuado tanto de el tema de la protección de datos personales, las firmas y certificados digitales, los delitos informáticos, la prueba informática, el gobierno digital y muchas materias como el teletrabajo, el trabajo remoto, que vinculan todas las otras disciplinas y que se cohesionan en un solo objeto de estudio, que es la tecnología de información. Entonces yo creo que en todas las facultades de Derecho debía haber cursos obligatorios sobre esa materia. Sé que en varias universidades ya se han incorporado, pero creo que debe ser la totalidad. Y creemos que podemos apoyar a esta corriente a través de la investigación, a través de la experiencia que hemos tenido docente y poder llegar a cada uno de los potenciales alumnos. Yo también enseño, además de pregrado, enseño en posgrado, enseño en la Unidad de Posgrado de Derecho de San Marcos, y ahí también he comprobado la importancia de poder vincular también los temas tecnológicos con la investigación jurídica. Enseño todo lo que es seminario de tesis, y creo que también ese es un camino que hay que seguir. Correcto, es un derrotero que debe seguirse. Retomando un poco entonces sobre la ciberseguridad y los delitos informáticos, porque recuerdo mucho que salieron casi juntas las normas de certificación o firma digital y de delitos informáticos. La primera pregunta, que es la posibilidad específica de que no podemos evadir, es primero, ¿qué son los delitos informáticos? Y la segunda parte, un criterio de valoración, si están bien regulados en el Perú. Correcto. La evolución de los delitos informáticos da desde la ley del año 2000 que incorporó los delitos informáticos al Código Penal dentro de los delitos contra el patrimonio. Eso fue criticado, pero dirigió durante varios años. Se tipificó también como delito de hurto de transferencia electrónica de fondos y fue aplicado durante varios años. En años recientes se dio la ley 30.096, modificada por la ley 30.171, que es la ley de delitos informáticos,
que tipifica delitos como acceso ilícito, atentado al integridad delito de fraude informático, que sustituye al delito de hurto agravado por transferencia técnica de fondos que estaba en la legislación anterior, y también recientemente el Perú se ha adherido al convenio de cibercrimen o convenio de Budapest, que permite tipificar los delitos que ya están en esta ley de delitos informáticos, dar normas sobre la preservación y conservación de la evidencia digital y fortalecer lo que es la cooperación mutua internacional con la red, por ejemplo, 24/7, que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, están conectadas las autoridades, sobre todo la divindad de la Policía Nacional, con otras dependencias policiales para preservar la evidencia digital y permitir que después se pueda procesar y evitar la impunidad en este tipo de delitos. Correcto. Y en ese sentido, ¿tú crees que está, digamos, suficientemente capacitada o suficientemente con recursos económicos adecuados la divindad, la fiscalía los fiscales están capacitados adecuadamente, los mismos jueces y por último los abogados mismos para este tipo de delitos? ¿Crees que están suficientemente capacitados? Yo creo que es un camino que hay que continuar. Ha habido capacitaciones, ha habido interés tanto de la Organización de Estados Americanos, de APEC y de FBI a capacitar, pero creo que este es un inicio. Debe masificarse la capacitación para todos los colegas, tanto en la Academia de la Magistratura, en las universidades, en eventos electrónicos, en webinares. Debería difundirse más tanto la ley de delitos informáticos como el convenio de cibercrimen, y comprender que estamos en delitos de actualidad que constantemente se están cometiendo en nuestra sociedad de la información. Claro, porque yo muchas veces lo que veía, digamos, en la práctica judicial o como abogado o como fiscal, algún tiempo que me tocó desempeñarme, es que los fiscales no sabían calificar los delitos porque eran, digamos, de alguna manera los tipos tradicionales, si me permites, que no podían encajar adecuadamente, y entonces por falta de tipicidad esta persona pues iba en comparecencia, después se escapaban, o era pues un tema específico que no estaba adecuadamente capacitado, y lo desbordaba en realidad, esa es la palabra puntual, lo desbordaba al operador jurídico. No sé si convienes conmigo en eso. Ha sido un proceso. Recuerde que la primera ley de delitos informáticos se da el año 2000. Ya hace unos años se dio la ley de delitos informáticos, la ley 30.096, y el año pasado ha entrado en vigencia el convenio de Budapest para el Perú. O sea, si bien el año 2001 ya está en todos los países de Europa y varios países desarrollados, nosotros nos hemos adherido el año pasado y ha entrado en plena vigencia. Entonces, creo que es un proceso en San Marcos, en la maestría de Ciencias Penales, enseño en curso de seminario de investigación y tengo alumnos varios de la Fiscalía, y a los cuales, además del tema de investigación, los motivo a que profundicen el tema de los delitos informáticos. Creo que es un camino correcto. Yo creo que es un camino que hay que continuar. Nosotros queremos que haya más conferencias, más eventos de este tema, más programas de difusión, y juntos lograr fortalecer la disciplina del derecho penal digital, que podría ser, o dentro del derecho de las nuevas tecnologías. Muy bien, muy interesante lo que nos dices, Julio. Tienes mucho que contar, que comentar. Junto a esto hay la figura específica a nivel ya macro de lo que conocemos como el gobierno digital. ¿No es cierto? Tal vez los operadores del derecho han escuchado hablar sobre ello, pero no tienen un concepto adecuado. ¿Qué cosa es esto del gobierno digital? ¿Cuál es su alcance? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Julio? Hay que comprender que en el Perú hemos tenido primero lo que llamamos gobierno electrónico, ¿no? Hablábamos del uso intensivo de la tecnología de información para acercar el gobierno al ciudadano. Y ese gobierno electrónico, con el reglamento de la Ley de Fianzas y Certificados Digitales, había un capítulo específico, ha evolucionado. Primero un gobierno ordenado, después un gobierno abierto, después un gobierno inteligente, hasta llegar al gobierno digital, que utiliza tanto la identidad digital, la arquitectura digital, los servicios digitales, la gobernanza digital, y que tiene una ley, que es el Decreto Legislativo 1412, que es la Ley de Gobierno Digital.
ha evolucionado y nosotros hemos publicado una serie de estudios en torno al gobierno digital, al fortalecimiento y que va a permitir que con la tecnología adecuada se acerque el Estado al ciudadano y sepa exactamente qué necesidades tiene. Para ello puede utilizar la inteligencia artificial, puede utilizar el Big Data, la analítica de datos y la tecnología vigente que va a permitir que el Estado personifique y sepa, por ejemplo, si un ciudadano tiene alguna necesidad, ya sea en la costa, en la sierra, en la selva, puede acercarse utilizando los medios adecuados para este. Correcto, muy bien. También es un tema que se encuentra muy vinculado a esto, es lo relacionado con la transformación digital. ¿De qué hablamos cuando decimos transformación digital? Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando del cambio que va a haber de uso intensivo de las tecnologías digitales y que van a permitir que se transforme básicamente la realidad utilizando intensivamente los medios digitales. Dentro de la transformación digital tenemos la confianza digital, y la confianza digital que incluye todo lo que es protección de datos personales, incluye la seguridad digital, la protección al consumidor y la ética, va a permitir que toda persona, incluido el gobierno, las empresas privadas, utilicen intensivamente los medios digitales, pero para su vida diaria, para el trabajo, para la educación y para todo lo que hemos estado viviendo en este contexto de pandemia. Repito, con este contexto de pandemia se ha acrecentado la transformación digital. Ese cambio donde todos utilizamos la conectividad, los teléfonos móviles, las tablets, las computadoras, ahora mismo estamos conectados vía videoconferencia, antes uno tendría que haber estado en forma presencial, pero ahora podemos estar en el mundo digital y estamos viviendo la transformación digital en ese momento. Es ese cambio que nosotros podemos dar fe que se está dando en todos los órdenes. Actualmente, tanto en todas las especialidades, se están viendo webinares, se están viendo conferencias digitales, la transformación digital la estamos viviendo. Es un proceso, requiere conocer la legislación vigente, pero yo creo que estamos en el camino correcto. Bien, ok. En ese sentido también has mencionado de manera clara lo que es la protección de datos personales, ¿correcto? Pero aterrizando un poco esto de la protección de datos personales, que tiene su norma, que tiene su autoridad administrativa, que tú nos vas a graficar hoy seguramente, pero uno va por Wilson, ¿no es cierto? Y es el reino de la informalidad, es el reino donde te ofrecen, ¿no es cierto?, aparentemente unos programas, pero en realidad te están vendiendo datos personales de las personas, lista de funcionarios, lista de clientes de tarjetas de crédito, lista de bancos, y esto, digamos, es un hecho que se da a la luz pública y en pleno a las 12 del mediodía. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué está fallando, Julio Núñez? La ley de protección de datos personales se dio en julio de 2011 y el reglamento se ha dado desde el año 2013. Nosotros hemos trabajado como especialistas de protección de datos personales y, por ejemplo, en el Perú estamos hablando de alrededor de 18.000, 19.000 bancos de datos personales inscritos. En otros países de Europa estamos hablando de 6 millones de bancos de datos inscritos. Entonces creo que lo que hay que hacer es divulgar la norma, fortalecer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que debiera ser una entidad autónomamente constitucional, que tuviese dimensión nacional y que permitiese hacer cumplir la ley, tanto en los principios de legalidad, de consentimiento, de proporcionalidad, de calidad, de seguridad y otros, y los derechos ARCO, los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, debieran ser debidamente divulgados y difundidos para que el ciudadano los ejerza, tanto de su información que está publicada en Internet como en las bases de datos, tanto públicas o privadas en nuestro país. Correcto, correcto. Y entonces, ¿te parece que debería haber mayor capacitación, de nuevo, el punto flaco, y además una autoridad? ¿Te parece que a lo mejor debería, y esta es una cuestión netamente opinable, una superintendencia y no una autoridad administrativa que simplemente sanciona y pone multas? Claro, en Europa, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos Personales tiene autonomía, y tanto económica, administrativa, gestión,
y le permite, con su ubicación y su independencia institucional, ser más eficaz, porque tiene que ver la protección de datos personales tanto en el sector público como en el sector privado. En el Perú está dentro del Ministerio de Justicia, ¿no?, como una dirección, y nosotros desde su creación creímos que debía tener independencia y autonomía. Entonces podría ser una superintendencia, podría ser una dirección, podría ser una entidad autónoma. Creo que la experiencia comparada fortalece esta posición. Correcto, correcto, sí, la posibilidad de vernos a través de la legislación comparada fortalece este tema. Hablaste también de algo que se nos venía y hoy hacemos esta entrevista también, no solo en la persona de Julio Núñez, que es un verdadero pionero en esta materia, sino que nos ha mencionado algo que es lo que se nos viene, que es la denominada inteligencia artificial. Julio, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Las máquinas van a comenzar a pensar? La inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana por programas informáticos. Y estos sistemas aprenden. ¿Qué significa que aprenden? Que mientras más los utilizamos, más expertos se vuelven. Entonces, la inteligencia artificial se está utilizando en la medicina, por ejemplo, en instrumentos que permiten una operación al cerebro, al corazón y a otros órganos vitales con mucha eficacia. Se está aplicando en industria, ¿no?, a través de la robótica, en los procesos industriales. Se puede aplicar en derecho con la búsqueda inteligente de información, con la creación de sistemas expertos que ayuden al juez a poder ser más eficiente debido a su carga procesal, y puede utilizar sistemas que le ayuden a poder revisar los casos, la gran información que tiene en menor tiempo y con mayor eficacia, y se puede utilizar en todas las disciplinas. Incluso se está hablando de automóviles no tripulados, de drones, de equipos inteligentes, y actualmente se está discutiendo, por ejemplo, en Europa, de los aspectos normativos y éticos de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, tenemos varios años en su desarrollo, pero actualmente es una realidad desde los smartphones, desde las tablets, desde las maquinarias, de los sistemas. En todo tipo de actividad se está utilizando sistemas inteligentes. Incluso se ha hablado de el abogado Watson, que resuelve casos, ¿no?, y que tiene inteligencia artificial. Claro, correcto, pero en la medida que nos estás explicando, ¿seremos sustituidos los abogados? Julio, ¿alguna opinión sobre eso? ¿Vamos a ser sustituidos? ¿Crees en eso? ¿Los abogados? ¿Por la inteligencia artificial en algún momento? ¿Es posible? Sería la pregunta. ¿Me repite, por favor, que no pude? Sí, la pregunta es, ¿los abogados seremos sustituidos por la inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial tiene que cumplir ciertas normas éticas, que implica más bien estar a favor del ser humano. Lo que va a tener el abogado es un instrumento, un apoyo muy importante para poderse dedicar a aspectos de creación de normas, a la prestación de la justicia, y le va a ahorrar aspectos repetitivos como búsqueda de leyes, búsqueda de jurisprudencia o antecedentes, que lo pueden hacer los sistemas inteligentes. Yo creo que hay que adecuarse a una nueva realidad. No implica sustituir al abogado, sino que el abogado se readecúe y se reposicione en su rol en la sociedad. Correcto, un reposicionamiento. Entonces hablamos de un reposicionamiento. Y esto nos lleva un poco a lo que son los MARC, los métodos alternativos de resolución de conflictos. Son 4 en la negociación, bueno, hay otros más, pero puntualmente en el caso de nuestro país, en el Perú, tenemos el caso puntual del arbitraje, que bueno, en los 80, cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, era simplemente teoría. Hoy vemos que funciona más o menos bien o adecuadamente aceptable, y tenemos el caso de la conciliación. En el caso de la conciliación y el arbitraje, ¿tú ves como posibilidad que esto se pueda ver a través de la internet, a través del sistema remoto, en tiempos de pandemia sobre todo? Sí, tenemos, por ejemplo, en los conflictos de nombre y dominio, todo lo que es el arbitraje en línea, el arbitraje a través de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un centro autorizado para resolver los problemas, los conflictos
de nombres de dominio. Tengo entendido que hay varios centros de arbitraje que están usando los medios electrónicos para el arbitraje online, el arbitraje en línea. La conciliación en línea también es una realidad en varias circunscripciones. La mediación en línea. Nosotros nos tocó participar en la fundación del Cibertribunal Peruano en el Perú y creemos que fue una iniciativa y que se quería justamente fomentar todo lo que es el arbitraje en línea y los medios alternativos de conflicto utilizando los medios electrónicos. Creo que el uso de las firmas de certificados digitales ayuda en eso. ¿Sí? ¿Sigue funcionando, Julio, este cibertribunal que mencionas? No con la fuerza de antes, yo ya solo estuve en la fundación, ya después no he estado tan ligado a ellos, pero tengo entendido que sí siguen en su página web, sí, son un centro autorizado por Indecopi para temas de nombre y conflicto de denominación .territorial.pe, pero sí hay un interés de los profesionales vinculados en continuar con el tema del arbitraje en línea. Claro, de hecho en sí se aplica, ¿no? En estos tiempos de pandemia y específicamente claro. Las partes han tenido pues que utilizar, como ha sucedido con la escuela, ha sucedido con la universidad y con el teletrabajo. Tú también en tus múltiples trabajos, obras, tienes también un punto de referencia sobre lo que es la protección jurídica del software. Háblenos un poco sobre eso. ¿Qué alcance tiene la protección? En un sistema en el que, te vuelvo a repetir, no por querer ser por cansancio ni nada, uno va por Wilson y te ofrecen, ¿no es cierto?, el programa pirata, te ofrecen hasta los juegos, todo, hay de todo, es una especie de supermercado informal y con eso no estoy faltando a la verdad. Cuando hablamos del software, los programas de ordenador están protegidos por el derecho de autor, como obras literarias, y tienen también derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos de autor deben ser protegidos tanto del software, de la base de datos, de las creaciones multimedia y una serie de obras que actualmente utilizamos en Internet. No solo la ley de derecho de autor, el decreto legislativo 822, sino también los tratados internacionales, como el convenio de Berna, permiten una aplicación prácticamente global del derecho de autor. Y sus leyes y sus derechos deben ser protegidos tanto para quien crea un software como para quien lo utiliza. Hay que fomentar la conciencia respecto del derecho de autor. El hecho que yo utilice un software debe implicar que yo respete los derechos del propietario intelectual. Y si es un software libre, que siga los términos de la licencia, que me va a permitir distribuir el código, pero que va a implicar que yo contribuya en mejorar ese software. Entonces creo que en la actualidad el tema de protección de software tiene que ver mucho con un conocimiento adecuado de la normatividad, pero también con una capacitación en el respeto de estos derechos de todos los creadores intelectuales que fomenten la innovación y el crecimiento digital en nuestra sociedad. Correcto, entonces hemos hablado de la necesidad pues de que haya una cierta conciencia y con eso estamos contribuyendo desde esta tribuna para que se fortalezca esta posibilidad de tener derechos de autor adecuados y derechos de autor protegidos. Hablaste hace unos instantes también sobre la tributación y tal vez había sido a través de la superintendencia de la administración tributaria una de las pioneras en este sentido de aplicar la informática. ¿Tú crees que se viene haciendo esta tributación informática de una manera adecuada? ¿Qué pasos podrían mejorarse a nivel nacional? La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria se ha tecnificado, utiliza una serie de sistemas para poder acercarse al contribuyente, el sistema SOL, el uso de las firmas de certificados digitales, los comprobantes de pago electrónicos, creo el cruce de la información y otros aspectos están dentro del desarrollo de la administración tributaria. Recientemente una publicación del CIAT incluso señalaba el uso de la inteligencia artificial para ver los comportamientos de los contribuyentes y detectar aquellas acciones que podrían implicar una evasión tributaria. Entonces, la tecnología está muy vinculada al tema de tributación porque no solamente las normas se han perfeccionado, el código tributario, el impuesto a la renta, incluye el tema de la afectación de los servicios digitales para
contribuyentes no domiciliados. Creo que además de la legislación también se aplica para efectos de la fiscalización y otras labores propias de la administración tributaria. Este alcance también se ha dado en el mismo rigor en los tributos municipales, ¿crees tú, Julio? Sí, hay en la SAT, los servicios de administración tributaria también se han automatizado, hay avances evidentes, claro que yo puedo hablar ya de 30 años, entonces ha habido un camino. Inicialmente se iniciaron bases de datos, ahora más sistemas. En el sistema tributario municipal hay que diferenciar municipales, provinciales y distritales. Creo que algunas podrían acelerar ese crecimiento, podrían acelerar la aplicación de la tecnología para acercarse. Claro, porque eso va a redundar además en la misma gestión municipal, porque le va a servir para poder recaudar más tributos, ¿no es cierto? Más tributos de una manera más eficiente. Correcto, es invertir un poco para recibir luego esta posibilidad. Efectivamente, pues hay el servicio de administración tributaria, la SAT, que maneja o administra los tributos que son a través de Lima Metropolitana, ¿no es cierto? Pero si vemos los distritos de Lima mismo y si miramos un poco el Perú, entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer. ¿No? Yo creo que sí, pero hay interés en las distintas municipalidades. A mí me tocó justamente revisar las solicitudes de varios municipales, provinciales y distritales de todo el país para tener certificados digitales, darlos en sus procedimientos administrativos. Yo creo que hay muchos alcaldes, muchos gobernadores regionales que están aplicando la tecnología. Estamos para apoyarlos en que apliquen todo el plan y que optimicen su gestión utilizando tanto la firma digital, la microforma digital y otras tecnologías que tienen un marco legal adecuado en nuestro país. Bien, en ese sentido también, bueno, hoy como nunca, gracias pues a las malas noticias también tienen buenas. El caso de la pandemia en particular ha permitido que exista el comercio electrónico muy fluido. Esta perspectiva, ¿qué, digamos, sensación te da? ¿Tú crees que se va a profundizar el uso del comercio electrónico? ¿Va a haber una evolución respecto a eso? ¿Va a haber una situación de emprendimiento a nivel de Perú? Sí, el comercio electrónico es una realidad, un tipo de negocio que continúe en actividad en nuestro país, desde el tema de comercio menor, restaurantes, comercio de consumo, en general han tenido que utilizar el medio electrónico y el comercio electrónico para poder relacionarse con sus clientes. Y esto implica cultura de calidad, tener efectivamente políticas de cumplimiento y de devolución y de trato adecuado al consumidor y tener todas las normas de protección al consumidor que también se cumplen en el comercio electrónico. Creo que es una oportunidad de acelerar la transformación digital y que el comercio electrónico se consolide y sea creciente en nuestro país a nivel nacional. Creo que la pandemia ha dado los elementos para que esto así sea. Bien, y eso trae a colación los denominados que tú has trabajado en tus investigaciones. No sé si tienes ahí a la mano alguna de tus investigaciones que quisieras mostrarnos a nuestros amigos abogados, estudiantes a nivel nacional. Esa, más o menos la reconozco, si la puedes ponchar un poquito a la cámara, ahí al centro, es tu primer trabajo, ¿no es verdad? Háblanos un poco de tu primer trabajo intelectual, Julio. Sí, el libro es Derecho Informático, fue escrito en el año 1996 y ya tenemos ya 24 años de nuestra primera obra de Derecho Informático. Fue prologado por el doctor Carlos Torres y Torres Lara, y entre los temas que tocamos fue el concepto de derecho informático, informática jurídica, de autor, tributación y la informática, los delitos informáticos, el teletrabajo, ahí está el anexo de las normas de microforma digital, y creo que fue un libro pionero en nuestro medio. Pudimos sistematizar la información jurídica y la relación con la informática. Fue una experiencia enriquecedora poder tener esta primera publicación ya del año 96.
Y fíjate que hablabas en esa época del teletrabajo ya. Sí, como una modalidad del contrato de trabajo a distancia del decreto legislativo 728. Luego, Ya posteriormente se ha dado la ley de teletrabajo, ¿no? correcto, sí, salió su reglamento, tengo entendido, ¿no es cierto? Su ley Sí, y el reglamento. Y luego de eso no te quedaste quieto intelectualmente y seguiste investigando, seguiste trabajando. sí. Este libro es mi tesis de maestría, Ah, lo caramba. aprobé con recomendación de publicación, era el contrato de licencia de uso de software en la empresa y salió por el Fondo de Desarrollo Editorial de Merced Lima en el año 1998 como software, licencia de uso, derecho y empresa. Aquí planteo todo el marco jurídico del software y los contratos de licencia de uso de software relacionados con temas de derecho corporativo, como derecho laboral, derecho comercial, derecho al consumidor, derecho a la competencia y todo el marco del derecho empresarial en general. Esta tesis fue, como repito, producto de mi tesis de maestría que obtuve como magíster de Derecho Empresarial en la Universidad de Lima con sobresaliente y recomendación de publicación. Y ahí conjugas licencia de uso, derecho y empresa, que es Y básicamente empresa, un ¿sabes? enfoque tridimensional de esta materia. Luego seguiste publicando y sacaste Sí, otro material. sí. Este es el del año 2004, temas de derecho informático y negocios electrónicos, donde reúno algunas ponencias y algunos artículos que escribí hasta el año 2004 y que me ha permitido justamente estar en el tema vinculado a nuestra especialidad. Entonces, aquí tenemos justamente el tema de temas de derecho informático y negocios electrónicos, que es mi tercer libro. Correcto, correcto. Bueno, aparte de ello, creo que tienes otra publicación más. Creo que no. Sí, Ah, caramba. nosotros también el año pasado Ajá. publicamos dentro de una obra colectiva de Bonito. Renier que Ahí, se póngalo un llama poquito para que lo Ética. puedan ver nuestros televidentes. Ahí está. Ética para los... Para los tiempos, Ok. Ah, ética para los tiempos ahí y está tiene que muchachos, ver con la póngalo. identidad, con la identidad digital y con la tecnología. Y ahí publicamos un artículo que es el tema justamente de identidad digital, ¿no? El tema de identidad digital, el tema de la ética en la función pública y lo que es la protección de datos personales, ¿no? Entonces nosotros tuvimos esta contribución en enero del año 2019, que es justamente también otro de los artículos que hemos publicado. Sí, además pueden visitar tu blog, ¿no es cierto? Pueden visitar tu blog que es muy activo. Nos puedes dar Sí, ¿dónde te pueden ubicar los amigos de las municipalidades, las regiones, todos los que quieran actualizarse en informática? sí, en mi blog, pero también tengo mi fanpage, Doctor Julio Núñez Ponce, lo pueden utilizar en Facebook, ponen Doctor Julio Núñez Ponce, ponen me gusta, y ahí me pueden vincular, ahí está mi correo nunezdigitallaw@gmail.com y pueden ahí poderme ubicar. Les invito a que entren a mi fanpage, que lo estoy actualizando permanentemente con todas las conferencias, publicaciones, eventos que se están dando en nuestro medio vinculados al derecho de las nuevas tecnologías. Entonces creo que es una buena alternativa. Y quería pues, finalmente también mostrar otra publicación reciente Por del favor, Julio, año por favor, estamos con mucho 2019, interés. que es el derecho de las TIC en Iberoamérica. Esta es una obra colectiva de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, FIAI, que se presentó en Uruguay y después en Sao Paulo, que estuve en octubre del año pasado en el Congreso Iberoamericano de la especialidad, y donde he contribuido con una de las más de 40, 70 contribuciones que hay, es sobre identidad digital y gobierno digital, sobre el fortalecimiento del gobierno digital. Ahí Creo que esta dos obra es de materias, gran importancia también. ¿Qué? juntas dos materias, Sí, gobierno digital e identidad digital. sí, identidad digital. Y ahí lo planteamos como una ponencia en este libro que es básicamente una obra maestra sobre el derecho de las TIC en Iberoamérica, que su coordinador, Marcelo Bauzá,
actualmente presidente de la FIAI, y que fue presentado, repito, en Sao Paulo, en el Congreso de la Especialidad al que asistí como ponente en octubre del año pasado. Muy interesante, muy interesante. Toda una caja de sorpresas, Julio Núñez, y sobre como todo buen abogado e investigador, muy inquieto, muy inquieto. Julio, te queremos agradecer mucho por tu tiempo, por la buena disposición para esta entrevista. Antes de ello, yo quisiera hacer un pequeño ping-pong contigo, Julio. Yo te hago una pequeña mención y tú me contestas lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece? Claro que sí. Claro, muy bien. A ver, vamos a ver. Julio Núñez, si yo digo derecho, ¿qué es lo que piensas? En una palabra. Digital. Digital. Si decimos abogado, Justicia. enseñar, Formar. el futuro, Próspero y retador. tus alumnos, La razón de mi labor y la razón para seguir investigando y darles lo mejor de mí. derecho informático, Una disciplina muy importante y necesaria en nuestra sociedad actual. justicia, Para todos y en formato digital para que llegue a todos los que la necesitan. muy bien, Julio. Esta ha sido pues la entrevista con el gran Julio Núñez Ponce. Para los que lo conocían, lo vuelven a reencontrar aquí en su programa La Hora del Abogado para APEC Televisión. Le agradecemos mucho por su presencia. Esperamos que esta vez ha sido pues de manera virtual. La siguiente, ojalá que podamos hacerla ya en nuestros estudios aquí en APEC Televisión. Julio, una vez más, muchas gracias, Julio Núñez Ponce, por tu presencia en La Hora del Abogado. Muchas gracias y un saludo a todos en La Hora del Abogado. Gracias, gracias. Amigos, no se vayan unos segundos para hacer unos anuncios finales. A esta parte final, no sin antes agradecerles por su gentil sintonía. De corazón, gracias por su presencia aquí en APEC Televisión, en La Hora del Abogado. Los esperamos este y todos los jueves aquí en APEC Televisión, tanto por Facebook como por las otras redes sociales. Y como siempre, su amigo Juan José Blosier.